Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Penal Especial veremos el tema Delitos contra la vida, homicidio simple. Bienvenidos. En esta oportunidad y a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar y a analizar en detalle cada una de las figuras típicas que han sido previstas por el legislador, con la salvedad de que muchas normas han sido posteriores, por supuesto, a la sanción del Código Penal, con lo cual han incorporado modificaciones al texto del Código Penal y se encuentran previstas en leyes especiales. Bien, hecha esta aclaración preliminar, hoy nos ocuparemos del homicidio simple, aquel delito más grave considerado por el legislador. Como ustedes saben, en la sistemática de nuestro Código Penal, luego de una parte introductoria que plantea alineamientos sobre la ley aplicable, muchas cuestiones vinculadas a las garantías constitucionales en el proceso penal y también algunas cuestiones que tienen que ver especialmente con la capacidad del sujeto activo que comete la acción típica que analizaremos a lo largo de esta asignatura. A partir del artículo 79, el legislador ha previsto todas y cada una de las figuras que ha considerado de mayor gravosidad, cuyos bienes jurídicos merecen una especial tutela. A partir del artículo 79, entonces, cuando comienza el abordaje del homicidio, ello significa que para el legislador ha sido el delito más grave de aquellos que se han considerado con criterios de política criminal. Bien. A partir del artículo 79, entonces, encontraremos la figura del homicidio simple, que de alguna manera también operará como una figura residual. ¿Esto qué significa? Que si la acción típica, culpable y antijurídica de matar injustamente a otra persona no se encuentra prevista en otro artículo con alguna circunstancia agravante, entonces será de aplicación el artículo 79 bajo la figura del homicidio simple. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuándo estamos en presencia del delito de homicidio? Bien, lo primero que debemos considerar es cuál es el bien jurídico tutelado, y no es otro que la vida. Pero la vida humana, vale decir que si aquí lo que se ha hecho es quitarle la vida a un animal, no entra dentro de la figura del artículo 79 y por supuesto tampoco aquellos daños efectuados sobre cosas en general o aquellos daños inferidos respecto de la salud física o psíquica de un individuo que tendrán por supuesto el debido tratamiento a través de las figuras de lesiones u otras figuras específicas. Bien, para poder analizar entonces cuál es el bien jurídico tutelado para hablar de la vida en los términos del artículo 79, necesariamente debemos remitirnos a la legislación civil. En el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, texto a partir de la reforma del año 2015 que unificó ambas legislaciones de fondo, la civil y la comercial, en el artículo 19 se expone con suma claridad que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Más adelante retomaremos sobre esta idea, pero lo cierto es que a los fines de poder dar un marco conceptual, un marco orientador a este concepto de vida, debemos decir que se trata de aquella que tiene capacidad de subsistencia como funcionalidad orgánica, es decir, no vamos a analizar o proteger el funcionamiento de un órgano en su forma individual, sino dentro de un funcionamiento orgánico. O bien la posibilidad fáctica real de ese funcionamiento a partir de la concepción. ¿Esto qué quiere decir? Concepción a través de métodos naturales, de formas naturales o también a través de mecanismos artificiales como podría ser una fecundación asistida. En cualquiera de esas circunstancias, este funcionamiento orgánico o la capacidad de funcionalidad a partir de la concepción, estamos en presencia de la protección conferida por el artículo 79. A continuación, compartimos cuál es justamente el texto del artículo 79 y el mismo versa que se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro siempre que en este código no se estableciere otra pena. Esto es lo que comentábamos recién. En primer lugar, que si no hay una pena establecida, el artículo 79 absorbe
la figura típica del homicidio, esta acción de quitarle la vida al otro. Quitarle la vida al otro, que por otra parte es una conducta que no admite juicio de valor. En todo caso, bajo cualquier circunstancia, matar al otro siempre es un acto injusto. Luego veremos si eventualmente resultan de aplicación algunos de los supuestos atenuantes o disculpantes frente a la acción típica de matar. Pero el artículo 79 en principio no hace distingos respecto de la cualidad del sujeto activo y la cualidad del sujeto pasivo de esta figura. Por otra parte, hay una clara alusión a matar a otro. Esto ya nos está dando la indicación de quién puede ser el sujeto activo y quién puede ser el sujeto pasivo. El sujeto pasivo siempre será otro y el sujeto activo, justamente, esta parece ser una explicación superabundante, pero no lo es, porque nuestro sistema penal no pena el suicidio en el caso de que el mismo haya quedado en grado de tentativa, con lo cual esta aclaración pensamos que no es baladí en el marco del principio de legalidad, por supuesto. Bien, y luego, en relación con la pena, fíjense que es de las penas más altas que ha estipulado el legislador, y esto va en consonancia con la gravedad del injusto que se reprocha. Bien. Ahora bien, nosotros tenemos a los efectos de la protección del artículo 79, tenemos momentos determinantes, aspectos determinantes sobre los cuales debemos tener mucha precisión. Ellos son el momento de la concepción y el momento de la muerte, que es justamente el estadio vital que se protege a través de esta figura, con un hito fundamental que es el nacimiento. ¿Por qué refiero que es un hito fundamental? Porque justamente es el que marca la escisión entre la figura del aborto, que analizaremos en otra oportunidad, y la figura del homicidio, que es objeto de nuestro encuentro. Bien, lo cierto es que entonces, al ser hitos fundacionales, hitos determinantes de la figura en análisis, lo que debemos asegurarnos es precisión científica, terminológica y fáctica para considerar cuándo estamos en presencia de el inicio de la vida, vale decir, cuándo debemos considerar que ha operado la concepción. Hay dos teorías que procuran dar el punto de inicio a la concepción. Una de ellas es la teoría de la fecundación, que sostiene que la vida comienza desde el momento en el que el óvulo se une con el espermatozoide y como consecuencia dan origen a un cigoto. Hay una teoría paralela, que es la teoría de la anidación, y es la que esta cátedra sostiene, pero la defensa o la postulación por esta teoría tiene más que nada fundamentos fácticos, y ustedes sabrán que en el proceso penal, fundamentalmente, siempre debemos estar a la prueba acontecida en autos. Y existen serias dificultades para acreditar científicamente en un juicio que ha dado inicio a la vida y que efectivamente se ha producido esta unión entre el óvulo y el espermatozoide y que ha dado origen a un cigoto. Por lo tanto, la teoría de la anidación trata de fundar el inicio de la concepción en términos más acreditables y que tienen que ver con la efectiva implantación de ese óvulo fecundado en el útero de la persona gestante, que en general se sitúa dentro de los 14 días en que se produce la fecundación. Entonces, 14 días antes, 14 días después, podemos decir que estamos ya ante la concepción de un individuo, y a partir de allí comienza a operar la protección del derecho a la vida. Bien, dijimos entonces que a partir del nacimiento nosotros escindíamos las figuras del aborto de la figura del homicidio, con lo cual, una vez que la persona nace con vida, hasta su muerte se va a extender la protección del artículo 79 y, por supuesto, 80 y subsiguientes. Ahora bien, ¿cuándo estamos en presencia de la muerte? Y la complejidad de este momento tiene prácticamente las mismas dificultades o ha atravesado las mismas dificultades que al momento de considerar cuándo se había dado inicio a la concepción.
Hoy por hoy resulta indiscutible que podemos afirmar la muerte de una persona cuando se ha dado su muerte clínica o su muerte cerebral. Es decir, que hay un cese total de esa actividad y que ese cese es de carácter irreversible. En esos casos, que además requieren de un respaldo científico para esa aseveración, y puedo remitirlos en ese sentido a la ley 23.885, podemos hablar de que ha operado la muerte de una persona, con lo cual podemos aplicar la figura del artículo 79 y subsiguientes. Bien, analizando ahora en concreto el artículo 79, el delito de homicidio simple, podemos decir que es un delito de resultado y que el mismo puede darse a través de una acción, por ejemplo, disparar al pecho o a la cabeza de una persona con la finalidad de causarle la muerte, o bien es un delito también que se puede configurar por omisión. En determinadas circunstancias hay personas que en determinado contexto, por eso el contexto, las circunstancias que rodean al hecho y a la pérdida de la vida del sujeto pasivo, siempre deben ser analizadas y ponderadas en el caso concreto. Bien, hay determinadas situaciones en las que una persona se encuentra en posición de garante. Puede ser que detente esa posición por su oficio, cargo o profesión, o porque en determinadas circunstancias se reúnan los requisitos para que sea colocado, aún contra su voluntad, quede colocado en esta posición de garante. En estos casos, entonces, puede darte el homicidio por omisión, porque el fundamento reside en que viola este deber de resguardar la seguridad física del otro, en la medida, por supuesto, en que estuviera en condiciones de preservarla o que no hubiese alguna circunstancia que pudiera restarle antijuridicidad al acto. Pero bueno, analizando entonces la figura del 79, basta decir con que puede operar por acción o también por omisión. En cuanto a los elementos constitutivos de la figura, desde el punto de vista del sujeto activo, cualquiera puede ser el autor directo o autor mediato de este delito. Volviendo al ejemplo anterior, es autor directo o autor inmediato aquel que dispara sobre la cabeza del sujeto pasivo con el fin de causarle la muerte. Ahora bien, puede ser un autor mediato, y cuando hablamos de autor mediato tenemos que pensar necesariamente en la figura de un tercero que es coaccionado, violentado o engañado, y el autor se sirve de este tercero para causarle la muerte al sujeto pasivo. Bien, en cuanto al sujeto pasivo, necesariamente tiene que hacer otro. Retomando esta idea de que nuestro Código Penal no persigue el intento de suicidio, por lo tanto, necesariamente aquel que pierde la vida es otro, una persona distinta del que tiene la intención de quitarla. Bien, respecto del elemento subjetivo, es una figura que tolera tanto el dolo directo como el dolo eventual. Acá lo que importa es la deliberada, la clara voluntad del autor de suprimir la vida del otro. Y en relación con la relación causal, debemos decir que la conducta, por acción u por omisión, debe ser físicamente eficiente para quitarle la vida y que, por supuesto, esta relación causal debe necesariamente ser acreditada en juicio. En relación con los medios, podemos decir que el homicidio puede concretarse a través de medios directos, como por ejemplo, dar un golpe mortal a una persona, dispararle a una persona. Esto quiere decir que es directo porque no requiere de ninguna interferencia, no requiere ni de intermediarios, ni hay interferencia entre la acción y el resultado de muerte. Bien, diferente es el caso justamente de los medios indirectos, donde ya dependemos de un factor externo o de circunstancias externas que deriven en la muerte del sujeto pasivo. Por ejemplo, abandonar a un bebé a la intemperie en invierno para que el frío, la humedad
y por supuesto su dependencia absoluta de alimentos, finalicen con la muerte del bebé. O, por ejemplo, si sumergimos a la persona en un pantano lleno de cocodrilos, justamente para que sean estos intermediarios, los cocodrilos, estos animales voraces, los que terminen por devorar a la persona y causarle la muerte. ¿Bien? Respecto de los medios, podemos decir también que pueden ser materiales o que pueden ser mecánicos. ¿Cuándo los medios son materiales? Cuando se ejercen directamente sobre el cuerpo o la salud de aquella persona a quien quiero quitarle la vida. Por ejemplo, justamente cuando le propino castigos suficientes para quitarle la vida, cuando disparo directamente sobre alguna parte, algún órgano vital de una persona con la intención de causarle la muerte. O los medios pueden ser también mecánicos, es decir, cuando genero alguna situación para que antes o después cause la muerte de la persona. Por ejemplo, disponer de alambres electrificados a sabiendas de que determinada persona pasará por allí y la descarga sobre su cuerpo será fatal, o colocar vidrios partidos en el cerco de una medianera. Entonces, en estos casos yo estoy necesitando de un medio mecánico que tiene autonomía para causar el daño y en este caso el resultado querido, que es la muerte. Alguna doctrina también discute si existe la posibilidad de que se apliquen medios morales como causa suficiente para causar la muerte. Estos castigos deben ser este sufrimiento debe ser de tal entidad, generar tal mortificación que pueda razonablemente derivar en la muerte de la persona. Por lo tanto, de acuerdo al caso concreto que se analice, podría ser viable considerar este medio como uno de aquellos tolerados o admitidos por la figura del homicidio. Bien, finalmente vamos a analizar aquellos supuestos de error y cuál es el tratamiento que se debe dar en los casos de homicidio. El error de tipo excluye el dolo, pero en la medida en que este error sea invencible. Y allí necesariamente debemos analizar o tener presente los dos supuestos. Y el error in persona, es decir, una persona quiere matar a B, pero por error mata a C pensando que era B. En estos casos, la figura se aplica como de dolo directo porque, como decíamos al principio de este encuentro, el homicidio en todo caso siempre trabaja sobre el injusto de quitar la vida al otro, sin hacer juicio de valor, sin analizar a priori quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo y, por supuesto, si hay atenuantes o no. En este sentido, entonces, la confusión de la persona a quien se le causó la muerte no excluye el dolo y el mismo debe aplicarse con toda en los términos del dolo directo. Finalmente, analizamos la figura de la aberratio actus, es decir, una persona, sujeto A, le pega al sujeto B, es decir, que tiene intención de causarle una lesión, pero por error, es decir, no por error de persona, sino porque yerra en pegarle a B, le pega a C, y ese golpe, que estaba originado en un dolo de lesión, termina por causarle la muerte. Es decir, como consecuencia de ese golpe, se muere. Son los casos de aberratio actus. En estos casos, salvo entonces que media error de tipo, debemos dar la misma solución y aplicar las consecuencias del dolo directo. Bueno, de esta manera damos por finalizado el análisis solo de la figura del homicidio simple. Recuerden que el análisis de los tipos agravados tendrá su espacio particular. Nos encontramos en el próximo encuentro. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema Delitos contra la vida, homicidio simple, que se encuentra comprendido en la unidad 2 del programa de estudio. Prestar atención en el artículo 79 del Código Penal que tipifica el homicidio simple.